3, 2, 1. Muy buenas noches, amigos de Puntos Suspensivos. Les damos la más cordial bienvenida este sábado 22 de agosto de 2020. Y como ya es costumbre, hoy vamos a charlar con el profesor Héctor Lerín y con el cónsul José Luis Basulto. Como saben, la semana anterior tuvimos la oportunidad de explorar algunas cosas de cierta manera inéditas en la historia oficial de nuestro país. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta charla que nos pareció que necesitamos profundizar en algunas otras cuestiones, en algunos otros datos y en algunas otras tendencias. A mí la verdad es que me agradó mucho esta lectura que nos ofrece José Luis Basulto, porque si nosotros la podemos ir complementando con otras lecturas, como por ejemplo la lectura que hace Fernand Braudel sobre el mundo del Mediterráneo en la época de Felipe II, la podemos más que aprovechar en su riqueza, ¿no? Para tener una visión global de lo que está pasando en esa época y entender lo que pasó posteriormente, ¿no? Le doy la bienvenida al maestro Héctor Lerín. Maestro, ¿cómo está? No oigo nada. José Luis y José, nos está comentando aquí nuestro cónsul Basulto que no escucha mucho, a lo mejor ahora sí ya lo puede hacer. Se me fue el sonido. Sí, a ver, vamos a ver qué está ahí. Configure su Bluetooth, cónsul. No oigo Ahí nada. ya es. Bueno, denos unos minutos, amigos del auditorio. Ahorita lo vamos a arreglar este problema, pero maestro Lerín, quería aprovechar para usted agregar algunas cuestiones, ¿no? Sí, nuestro auditorio le quedamos a deber, a pesar de que el cónsul José Luis Basulto es una gente de una carrera muy larga, de la cual aproximadamente dimos algunos datos. Me faltó comentar, por ejemplo, que José Luis Basulto ha estado sediado en términos de diplomacia en San Antonio, en Bogotá, en Cuba, Jamaica, Montevideo, Uruguay, Brasil, Santo Domingo y Filadelfia. En estos momentos él se encuentra en nuestra embajada, en nuestro consulado de México, en Guatemala. Pero no dijimos dos cosas bien importantes, fíjate, José. Nuestro cónsul, Basulto, Muy bien, ahora lo escucho perfecto. perfecto. Ha trabajado y es más bien estudiado cuestiones de lingüística aplicada y también es un experto en inteligencia artificial. O sea que la inteligencia que tiene no solo no es artificial, sino bien natural. Pero realmente esas cosas no las dijimos. Nos concentramos más en la cuestión de la historia de la que José Luis nos hizo partícipe, de manera sumamente grata, porque exploramos una serie de cosas desde aquellas él que nos platicaba, desde qué somos los mexicanos, de dónde venimos, ¿verdad? Y también aquella maravillosa historia que es la que ahora nos tiene otra vez presentes y que francamente pues no la teníamos registradas en el radar y que nos impresionó tanto, como es la historia de este hombre que fue secretario de Estado de Felipe II y que José Luis Basulto nos ha demostrado con una gran documentación que se trata no solamente de un mexicano, pero no de cualquier mexicano, sino exactamente el hijo de Moctezuma II, si no me equivoco. Pero además, la historia de este hombre que hizo una serie de actividades en España con el rey Felipe II y con el emperador Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, es verdaderamente impresionante. Sin embargo, yo quisiera
ya para darle la palabra a José Luis y no ser yo el que esté molestando al auditorio, quisiera que José Luis nos explicara todavía un poco dentro de los términos de la conquista de México, del sacrificio de Cuauhtémoc. Por ejemplo, yo le pediría a José Luis que nos dijera exactamente qué sucedió con Cortés primera, ese día que tuvo lugar la conquista de México, porque él ya nos dijo que no fue Cortés quien la protagonizó y quien la encabezó. Una. Y también a mí me gustaría que nos dijera por qué es que Moctezuma se doblegó tanto ante Cortés, supuestamente pensando, así creí yo, que era un enviado de Vicente Yáñez Pinzón. Pues cómo estuvo el asunto, qué le prometieron, qué le ofrecieron. Y luego ya si quieren, puede tener una o dos preguntas más sobre estos eventos, pero posteriormente vamos a ir metiéndonos al tema tan interesantísimo, tan impresionante. Lo confieso, yo no lo tenía en mi radar registrado, de Antonio Pérez de Hierro, que es exactamente la, la novela histórica que escribió, ¿sí? Aquí nuestro cónsul, que aquí está, ¿verdad? Es exactamente la que nos trae. Así que, José Luis, pues bienvenido otra vez y te informo. Tuviste un gran éxito. Nuestro auditor, la gente que nos escribe, les gustó mucho. He oído muchas otras opiniones, ¿verdad? Así que te recibimos otra vez. Bienvenido y gracias por acompañarnos nuevamente en tu nuevo look de cónsul de México. Guatemala. Hasta se rió Escárcega. Lo que pasa es que había pasado la pandemia, no había peluquerías, nada, pero ya volvemos a la normalidad consular para presentarnos como debe ser ante el público que atendemos. Lerín lo sabe muy bien, el cónsul es el ser humano que está en contacto directo con las personas de carne y hueso que vienen por pasaportes, vienen por actos de registro civil, etcétera, ¿no? Entonces los tenemos que ver y la imagen que tenemos que tener es la mejor que podemos. Nos lo enseñaron en el Matías Romero, así que cumplo con esa función. Después de la pandemia ya estamos saliendo, ya hoy hubo restaurantes, así que poco a poco, ¿verdad? Pero se siguen cuidando, por favor. Bien, lo primero que yo quería decir, como Lerín me lo comentó, es el año pasado gané un premio literario por la mejor novela romántica en México. Y esa novela romántica se basó en un romanticismo entre dos personajes gay. O sea, ensalcé el amor de los personajes gay, por lo que yo estoy a favor de los LGBTTIQA. La figura de Cortés a veces me causa exabruptos, porque se ha dicho tanta mentira sobre él que me disculpo con esta población LGBTTIQA, sí hería alguna susceptibilidad, pero lean mi novela Un viejo amor, donde ensalzo el amor de los LGBTTIQA. O sea, perdón por el exabrupto. Bien, ahora pasamos al tema. Vi que Escárcega le puso un nuevo nombre, Antonio Pérez de Hierro y el rey Felipe II. Ninguno de los dos son personajes conocidos en nuestra historia, pero antes de entrar en materia vamos a ver quién era Cortés. Cortés es un personaje, un espía de Welser, uno de los empresarios alemanes que tenían minas de plata y estaban interesados en adquirir México. En 1492 se separa Pinzón de Cristóbal Colón y se pierde 45 días y no tenemos ni idea dónde está el marino Pinzón. Pero sí tenemos la prueba de que cuando llegó a Bayona, en España, primero paró en Portugal y dejó a un personaje, no sabemos a quién, pero era americano, o sea, del continente americano, que en ese entonces se llamaba Nuevo Mundo o Novis Orbis. Y al llegar a Bayona, España, traía en su bodega un cargamento de un purgante que necesitaban los marinos españoles porque al no tener mucha variedad de alimentos el estómago se les cargaba
y necesitaban ese purgante. Ese purgante se les acabó viniendo hacia acá y cuando llegaron a América preguntaron por el purgante latino que tiene un nombre, pero curiosamente Pinzón, que se perdió 45 días, traía un purgante que se llamaba Michoacano. Lo pueden ver en el conocimiento de embarque de la Pinta, que está en el puerto de Bayona, registrado en una vitrina. Para aquellos que tengan la suerte de ir a España, lo pueden ver. El purgante se llamaba Michoacano, que solamente se da en la costa del Pacífico, en la zona de Michoacán, que quiere decir donde abundan los pescados, los peces, y en Jalapa, acá del lado Veracruz, centro neurálgico del comercio entre todas las pueblos originarios de México. Acuérdense que Tabasco era el centro por donde pasaban todos. Tabasco era una ciudad, bueno, del cacique Tabascú, donde la gente hablaba más de 3 idiomas. La Marina o Malinche hablaba 3, 4 idiomas. ¿Por qué? Porque estaban en una zona donde lo más común es que llegaban gente que hablaba náhuatl, gente que hablaba maya chol, maya sojil, y la Marina o Malinche hablaba maya yucateco. Entonces, Cortés, según el historiador inglés muy famoso, él nos asegura en Canal 22, en el año de 2013, ¿sí? Nos asegura que Hernán Cortés estuvo en México en 1505. Ya después complementé, si estuvo en 1505, estaba como espía de los hermanos Belzer y Truguet. Así que él quería saber e informar a los empresarios alemanes si había plata en México, y sí la había. Ya regresa de nuevo a la Española con Nicolás de Obando, hace su informe, y entonces cuando obtiene las 11 naves, 2 de Velázquez de Cuéllar, Hugh, el historiador inglés se llama Hugh. Entonces, entrega el informe, le comenta algo a la persona que era gobernadora de ese entonces en Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar, y pone 2 barcos. Y de la nada, Cortés pone el resto de barcos, 9. Llegar con 11 barcos a México, yo les dije que era el equivalente a llegar en un Boeing 747 a México, con 11 Boeings. A ver, Lerín, a ver, Escárcega, ¿tienes la lana para llegar con 11 Boeing 747 a Cuba, a República Dominicana? Es demasiado dinero. Y Cortés no lo tenía. Pero se lo dieron los hermanos Belzer, los que se quedaron con Venezuela. Ese era Cortés. Era una persona que se vendía el mejor postor. Cuando se dio cuenta esto, Diego Velázquez de Cuéllar lo suprimió, lo encarceló en un barco y le dijo: no te mueves de ahí, que Cristóbal de Olid se va a hacer cargo de la misión de ir a México. Aunque Isabel la Católica lo tenía prohibido, Carlos V no tuvo más remedio que hacerse la vista gorda. No sé si se enteró del plan de los hermanos Belzer, que querían las minas de plata, pero a final de cuentas, Cortés zarpó. ¿Pero de qué manera zarpó? Testimonio. Hay un testimonio de un sirviente de González de Cuéllar que lo fue a despertar la noche, en la madrugada en que Cortés estaba ahí con él, y los encontró a los dos acostados, desnudos, sobre la misma cama. Bien, respetuosamente, esas eran sus preferencias de género, ¿verdad? Pero esa era la manera en que Cortés conseguía los favores que lo hacían poder comandar toda una flota hacia México. Así lo logró. Muy respetable su selección de género, pero esa fue la manera, y yo creo que eso fue una manera de prostitución. Sin ofender a nadie, él vendía su cuerpo a fin de obtener los elementos para hacer su gran incursión hacia México. Ese era Hernán Cortés. Cuando lo persiguen en México para apresarlo, lo acusan directamente de traidor. Y en 1528 en 1519, al entrar él a México, 2 soldados texcocanos, que es lo que no nos dicen, nada más el Códice Ramírez o Códice Tobar nos dice que 2
generales texcocanos que se creían con el derecho a ser los herederos del reino de Texcoco, que Moctezuma le dio a Cacama, ¿sí? Renunciaron, traicionaron el acuerdo de los tres de Tacuba, Texcoco y Tenochtitlán. México, Tenochtitlán. Tlacopan, Tacuba. Ahora Tlacopan es conocido como Tacuba. El puente de Tacuba es conocido como el puente de Tlacopa. Y traicionan la Triple Alianza, y es ahí donde ellos, que sí conocían las entradas secretas, las rutas por cómo llegar a México, Tenochtitlán, el famoso paso de Cortés entre los dos volcanes, cómo poder invadir la ciudad y rodearla y ponerle un sitio, y después con trajineras o bergatines, como los llaman, no son bergatines, son simples trajineras. ¿Quiénes hacían las trajineras? Los texcocanos, porque los texcocanos rodeaban casi todo el lago de Texcoco y la parte mexicana en la isla de Tenochtitlán, México, Tenochtitlán. Ellos son los que traicionan la Triple Alianza, se unen a Cortés, se dejan bautizar por Cortés, y Cortés, que tenía mucha brillante cerebro, el único nombre que se le ocurrió ponerles fue Hernán Cortés Iztlizochitl e Hernán Cortés Tecocotzin. Todo está escrito en el Códice Ramírez, citado por Cecilio Arrovelo y por Genaro García, que el 25 de noviembre, por favor, autoridades, escuchen, el 25 de noviembre cumple 100 años de muerto, 1920, el gran historiador mexicanista Genaro García, y nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque después de que Justo Sierra subió al poder con Porfirio Díaz, él decidió borrarlos a Romero Vargas Iturbe, a Cecilio Arrovelo y a Genaro García. Y la historia que se hizo a partir de entonces no tiene que ver con la historia del pueblo mexicano, la verdad. Hicieron una historia basada en leyendas, mitos, mentiras, horrible. Pero el que lee y tiene los documentos se da cuenta. En el año 2002, me parece, el Colegio de México renunció a seguir haciendo investigaciones sobre la conquista de México porque dijo, todo está basado en una mentira, no puedo probar mentiras, hay que hacerla de nuevo. Y entonces, no sé quién se encargó, pero hasta el momento lo que escuchamos son solo mentiras sobre la conquista de México. Los dos hermanos, Hernán Cortés Tecocotzin y Hernán Cortés Iztlizochitl, son los que entran a la Ciudad de México, se suben al Templo Mayor, y uno de ellos, Iztlizochitl, grita, matemos a todos los perros mexicanos. Se sacrificaron a todos los guerreros, se sacrificaron a las mujeres y a los niños, y en lugar de eso, ¿dónde estaba Cortés, el extremeño, el de Extremadura? Estaba en Coyoacán, en tremenda orgía. Tanta orgía hacía que el capellán, el padre Olmedo, fue y le reclamó, esto está citado por Bernard Díaz del Castillo, le dijo, oye, ya párale, estás en una orgía y no hay mujeres, las únicas mujeres eran 5 judías, una ya Juana de Estrada, pero no la podían tocar porque eran judías. Y entonces, ¿qué hacían sus orgías con niños? Porque Cortés era pedófilo, y el niño que pagaba las cuentas se llamaba Zoncostli, que había sido paje de Moctezuma y que fue intercambiado por otro niño, el paje original de Cortés se llama Orteguita, que murió el 30 de junio de 1520 al tratar de huir aquella noche triste para los españoles, noche de alegría y celebración para los mexicanos, por la defensa heroica que se hizo. Y ahora sé que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller está haciendo un paseo de la Reforma con 14 estatuas de mujeres. Pues hay una mujer que fue la que dio la alarma de cuando estaban huyendo cobardemente los españoles de México, Tenochtitlán. Esa mujer, con nombre y apellido, debe ser también reconocida como heroína de México, porque a las 4 de la mañana que estaba huyendo cobardemente Cortés de México, Tenochtitlán, y cobardemente, no lo digo porque quiero decirlo, lo digo porque hay una base. Hernán Cortés dejó en el palacio de Moctezuma, dejó un número de soldados como carnada para que llegaran los mexicanos antiguos, los vieran y se entretuvieran queriéndolos tomar como presos y después llevarlos no al sacrificio, porque en México nunca hubo sacrificios humanos, hubo ejecuciones como las hay en cualquier guerra, agarras un prisionero y te lo ejecutas inmediatamente. Ahora, si en Estados Unidos los ejecutan fusilándolos, ahorcándolos, a nosotros nos gusta, pácatelas, enterrarles un puñal de obsidiana
Esa es la ejecución mexicana. Nada que ver con sacrificios. Mentira. No hay pruebas reales de sacrificios humanos por razones religiosas. Hay ejecuciones militares como las hay en todas partes. Así que no se dejen. Estoy escribiendo un libro, llevo 700 páginas para negar, para con pruebas en la mano, como dice Hassler, el historiador alemán, como dice Tucídides, el historiador griego, hay que demostrar las cosas con papelito, papelito habla, y les demuestro a todos los trash que son los teóricos recalcitrantes de los sacrificios humanos de los antiguos vulcanos, los trash, que es basura en inglés, les digo, señores, ustedes solo hablan basura, no hubo sacrificios humanos ni en Guatemala, ni en México. Lo que ven ustedes en las pinturas son mitos. Es como si ellos afirman que Quetzalcóatl existió como serpiente plumada. Es un mito. Y lo que dice bien los autores de la escuela alemana y la escuela griega es que no confundamos el mito con el rito. El mito es la mentira religiosa para convencer al pueblo de que existe todo lo que ellos dicen, los sacerdotes. El rito ya es lo que se lleva a cabo. Y lo único que vio Cortés en el Templo Mayor, ensangrentar las paredes, fueron pichones. Así que no nos vengan con más mentiras, señores extranjeros, porque en ese momento, así como estoy escribiendo el libro, le pido a todos los que asisten a las conferencias donde dicen, es que hubo sacrificios humanos en México y los dan por hechos, entonces levante la mano y le diga, señor, dígame qué pruebas tiene. Es que mire, hay un dibujo, eso es un mito, es religioso, eso no es prueba concluyente, eso solamente es como decir que Moisés lanzó rayos y porque lo dice el libro sagrado, ya lanzaba rayos. Es parte del mito religioso y como tal se le debe de entender y respetar, pero de ahí a que pase como historia, no pasa. Entonces, ese era Hernán Cortés, él estaba en ese momento en esos lugares y continúo. Cuando matan a todos los mexicanos guerreros, solamente huye una estirpe, que son los sacerdotes. Ellos se van a las cuevas que ellos conocían, donde tenían su siembra de hongos y todo eso, y posteriormente se les llama chamanes o brujos, y ellos son los únicos sobrevivientes. ¿Dónde quedaron los niños? ¿Dónde quedaron las mujeres? ¿Dónde quedaron los ancianos? Y es ahí cuando Escárcega me pidió una pausa, pero voy a continuar. En esa luna de miel que tuve visité 15 minas, y en las 15 minas, en la primera me aburrí mucho, me aburrí más que una ostra, y le pregunté al guía, oiga, ¿y qué tiene interesante acá, aparte de esas paredes y agujeros y tiros de 40 metros de profundidad? Pues tengo este librito. ¿Y qué tiene ese librito? Pues aquí están todos los muertos. Y dije, a ver, estábamos en la mina, ese día estábamos en una mina en Cuernavaca, a la entrada, no, en Tasco, no, en Cuernavaca, a la entrada hay una mina. Ustedes van a esa mina y van a ver ese libro. Y ese libro tenía más de 25,000 mexicanos registrados, la mayoría niños y mujeres, que secuestraron los españoles, los llevaron a las minas a absorber mercurio y morir en el acto mientras que estaban trabajando las minas de plata. De ahí me fui a Tasco. Y ahora sí llegué, y dije, aquí yo no me atasco, aquí yo sí pregunto. Y pregunté en la mina de Tasco, oiga, ya me mostró la mina, ahora muéstreme el librito. Ah, ¿cómo no? Un libro viejo, están anotados más de 300,000 mexicanos muertos por inhalación de mercurio. El mercurio es veneno, el plomo es veneno. Y estos españoles no se tocaron el corazón. Los niños, por si no lo sabían, los 7 enanos de Blancanieves son enanos porque son las personas mejores para introducirse en pequeños huecos y seguir la excavación de la mina. Pues acá usaban niños y usaban mujeres y mexicanos delgados. Y así fui a Guanajuato, a Zacatecas, a San Luis Potosí, a Querétaro, a Hidalgo. Fue una luna de miel de minas. Visité México en lo profundo, y esos libros nadie los quiere ver porque los españoles, cada vez que un historiador quiere hacer historia de México, nomás ve lo que dijo Krause y ya y se queda. Hay que ir a los lugares que son las minas. Ya, creo que con lo que estoy diciendo, mañana van y los destruyen. Vean la cantidad de mexicanos, niños, mujeres, ancianos y personas delgadas
que fueron forzados a trabajos de minería y murieron en el intento. Ahí están los 10 millones de mexicanos que mataron a los españoles y no lo pueden negar, no lo pueden negar. Pero necesitamos gente que vaya a las minas y recopile esa información y nos dé la nueva historia de México. No fue el cocostli o viruela, no fue la gripe, no fue el COVID-19, no, fue el trabajo en las minas. Entonces, a mí no me van a venir ahora los historiadores de clásicos que, como Lerín me dice, yo traigo aquí ideas que pues le chocan, que lo dejan así. Las 10 millones de mexicanos están enterrados en las minas. Y como ejemplo, vean las minas Pasta de Conchos, los dejamos morir, y en Chile se gastaban 20 millones de dólares para sacar a los 33 mineros y nosotros los dejamos morir y siguen muertos ahí porque el minero mexicano se sacrifica y no lo rescatamos porque no les interesa a esos gobiernos que realmente nos gobernaban de una manera muy inhumana. En cambio, ahora nos damos cuenta que hay una tradición histórica para abandonar gente en las minas. Y Escárcega, pues ya gracias a esto complemento la idea de esa famosa luna de miel que tuve en las profundidades, en lo profundo de México. Y ahí aprendí otra lección, ¿verdad? Bien, la siguiente cuestión que me propone Lerín es Moctezuma y Pinzón. Ya vimos que... A ver, José Luis, espérame un segundito. Creo que José Luis algo te quería comentar. José, Venga. algo te quiere comentar. Sí, mira, más que nada era hacerte este comentario de que hoy nos enfrentamos a una situación muy parecida, ¿no? La repetición de mentiras que ya nosotros pasamos a hacer como verdades, ¿no? Ya las englutimos, ¿no? Las devoramos como verdades, ¿no? Y a mí me parece que es algo muy importante lo que tú nos estás diciendo. Eh, este corte, ¿no? Que se hizo en el positivismo de Porfirio Díaz para repetir una mentira, y es la que hasta ahorita está en muchos textos oficiales, ¿no? Estaba yo revisando algunos libros de la actual SEP y hay muchas cuestiones que ahorita tú nos estás desmitificando, ¿no? Entonces, esto de mentir, ¿no? Viene desde el poder, viene desde una cuestión sistemática, ¿no? Y que no es algo nuevo, y que hoy estamos cada vez más expuestos por las redes sociales, ¿no? Eh, Tú nos dices, hay que documentarnos, hay que leer, me parece que eso es algo muy importante, ¿no? Y eso era lo que te quería comentar, ¿no? La necesidad de siempre estar cuestionando y documentándose, ¿no? Bien, ¿por qué tienes todas las razones, Escárcega? ¿Por qué el público que nos está viendo y oyendo va a decir, bueno, Escárcega habla por hablar? No, señores. Escárcega nos está dando el patrón de oro que nació con Tucídides y continuó con Hisplich, otro alemán, donde nos dice las fuentes de la historia tienen que ser severamente comprobadas, si no, lo demás es mentira. Y ninguno de los historiadores que yo he leído siguen las doctrinas de Tucídides. ¿Y por qué cito a Tucídides? Ustedes posiblemente son estudiantes de relaciones internacionales o de ciencia política, y Tucídides es uno de los maestros de la ciencia política. Escribió Las guerras del Peloponeso. Y bien, y ustedes van a decir, ya se salió de tema, ya quiere ahora presumirnos de los griegos del siglo V antes de Cristo. No, porque esto va en colación con el título que José Escárcega le puso a esta conferencia. Le puso Antonio Pérez de Hierro y Felipe II, que estamos hablando de Tucídides contra Maquiavelo, que eran los escritores políticos del momento. ¿Y en qué se van a diferenciar a ambos? Bueno, ustedes, nadie mejor que ustedes y todo el público sabe quién es Maquiavelo. Todas las acciones que le recomendó en su libro El Príncipe, ¿verdad? Editado 5 años después de que murió, con la autorización de Clemente VII, si no, no lo publican. Este señor nos dice cuál es la manera amoral, porque esto nos lo enseñaron hasta en derecho, en ciencias políticas, en relaciones internacionales. Inmoral no era, moral tampoco. Entonces la conclusión, amoral. O sea, él decía, lo importante es mantener el poder a como dé lugar. Si hay que matar
otros príncipes, mátalos. Eso es parte del juego, es parte, no es inmoral, es la razón suficiente para mantener el poder. Ese era Maquiavelo. A mí me daba terror cuando me lo enseñaron, ¿no? Tanto así que dije, no hay otra vía. Fue Antonio Pérez de Hierro quien en sus relaciones, fíjense, Cortés escribe las cartas de relación y Antonio Pérez de Hierro, el hijo de Moctezuma, escribe las relaciones. Qué coincidencia, ¿no? Y las relaciones no es otra cosa que una serie de recomendaciones al príncipe, que era en ese entonces Felipe II, posteriormente rey de España. Hizo lo mismo que Maquiavelo, pero ¿qué pasa con Tucídides? Tucídides como que se dejó en el olvido porque él dijo, cuando escribió la historia de las guerras del Peloponeso, que son 8 tomos, hay que fumarse los 8 tomos. Entonces, por suerte hay gente que lee. Y entonces en los 8 tomos, bueno, viene todo lo escabroso que fue la guerra. ¿Qué pasaba? Nacía una potencia, Atenas, y había otra potencia ya vieja, Esparta. Entonces, Esparta le entró el cuscús, el miedo, porque Atenas era una potencia emergente. Y Tucídides simplemente, ¿saben lo que dijo? Es increíble Tucídides, diferente a Maquiavelo. Maquiavelo dice, mata a los que te pueden quitar el poder y pon a los más tontos para que los puedas manejar a tu gusto. Tucídides nos dice, cuando no hay una potencia emergente, sobre una potencia que ya está establecida, lo más probable es que el encuentro sea muy sangriento. Y eso fue lo que ocurrió entre Esparta y la potencia emergente de Atenas. Y se dieron hasta por debajo de las muelas. Gana Esparta. Ustedes saben las razones. Esparta es un estado militar, un estado de soldados, un estado donde nacen niñas y las matan. ¿Por qué? Porque lo que quieren son hombres, nada más, dejan un número determinado de mujeres, nada más. Y a los niños se los arrancan de los brazos de las mamás a los 2 años de edad y después del destete y los empiezan a educar como verdaderos militares, asesinos, igual que los soldados de Estados Unidos que ya no tienen conciencia de qué es lo bueno y lo malo, son simplemente asesinos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque nos están echando los asesinos encima, no es cosa de juego. Entonces, Tucídides se da cuenta de eso. Y es una de las lecturas favoritas de Antonio Pérez de Hierro, que tenía una enorme biblioteca, capaz de bañarse todos los días, perfumarse y salir como el pimpollo, como le decían, mientras que el demonio del sur no se bañó más que 3 veces en su vida. El demonio del sur es Felipe II. ¿Quién es Felipe II? Felipe II es el tercer hijo de Carlos V, el del chocolate. Y Felipe II tiene 2 hermanas, nacen antes que él, pero a él le toca, por ser varón, recibir no el imperio, recibió nada más el reinado. En la otra parte del reinado se fue con el hijo bastardo, así le decían en ese entonces, ahora es el entenado, el hijo que no es suyo, pero él es el padre putativo, acuérdense de José, Pepe, en la Biblia, pater putativos, y él es el padre con una empleada local que tuvo Carlos V, muy rolliza, muy guapa, y en ese entonces, y ese es Juan de Austria, a quien él reconoce como hijo y posible heredero del imperio, lo que hacía que Felipe II tuviera intenciones de matarlo. Ustedes me van a decir, no inventes, ¿cómo va a matar Felipe II a Juan de Austria? Pues fácil, cuando nació su hijo de su segundo matrimonio, que nació Carlos I, Carlos I y Felipe II se caían gordos, no se podían ni tragar, y ya quería heredar el reino Carlos I, que nació medio deforme con la quejada de los Austrias, de los Habsburgo, muy pronunciada, y feo el tipo, feo con ganas, ¿no? Y acusándolo de loco, de enajenado mental, lo manda a encerrar entre 4 paredes a su propio hijo y lo deja morir de hambre. A su novia, la duquesa de Éboli, que prefirió, así lo dice textualmente, y cito, las pompis de Antonio Pérez de León, el mexicano, a las pompis
de Felipe II, a esa mujer la mandó a encerrar entre 4 paredes y la dejó morir de inanición. Ya los médicos dijeron, no, pues se murieron de una enfermedad por ahí. Los mató de hambre encerrados entre 4 paredes. Ese era Felipe II. ¿Quién más era el demonio del sur? Es una persona que está en ciertos retratos que se encuentran en Holanda, lo que antes era Bélgica, Holanda, Flandes, y ahí están los retratos de Felipe II asistiendo a los autos de fe, no son autos de fe de la Santa Inquisición, el Santo Oficio, donde quemaban en leña verde a los herejes, apóstatas, a toda esa gente que pensaba diferente a la iglesia. Y ahí está Felipe II, y en sus declaraciones, él dice, me gusta el olor a carne humana asada. Óiganme, si el hijo de Carlos y de Felipe II estaba loco, el padre estaba peor. Y ese fue el gobernante por el cual abdicó Carlos V y le dejó el poder a Felipe II. Felipe II nace en 1527. Entonces, ya para 1547, ya el Carlos V se siente enfermo y ya quiere morir y abdica. Pero pero no toma a un noble español, porque ya Fernando el Católico y Isabel la Católica, todos los de la Casa Real de España habían decidido que los nobles eran lo peor que existía en España y que no les dieran poder. Ya habían tirado a Juan II y a Enrique IV, que eran 2 reyes de Castilla, los propios nobles. Por eso nadie quería a los nobles, porque los nobles todavía vivían en un mundo feudal y querían el poder feudal cuando ya el Renacimiento venía en camino desde Italia. Entonces, es cuando Carlos V manda a pedir un noble de la casa Colua o de la casa Acolua de México, porque regaña a Hernán Cortés y le hace un juicio de residencia diciéndole, pero tú eres un generalote que fuiste a matar gente cuando yo soy un emperador, un noble, y a mí me gusta que gobiernen los países los nobles y llegar a acuerdos con ellos casando a nuestros hijos. Lo tuyo fue una matanza, una carnicería impropia de un ser humano, y por lo tanto te hago un juicio de residencia que comenzó en 1528, y ya para ese año Hernán Cortés, que empezó a tener cuscús, es cuando se embarca hacia España, y Carlos V le dice, yo no sé cómo le haces, pero a mí me traes un príncipe, porque supuestamente Martín Alonso Pinzón había estado ya en negociaciones con Ahuizotl, sino cómo traía en su barco ese cargamento de michoacano y de Jalapa, si eso no se daba en Dominicana. Yo fui cónsul en Dominicana, busqué el purgante de ellos, el purgante de los taínos, y era otra cosa. El michoacano y el Jalapa solamente se da en México. Pinzón, Martín Alonso Pinzón estuvo en México y seguramente habló con Ahuizotl y le propuso el plan secreto de Fernando el Católico, que era traerse un príncipe mexicano, cosa que no se cumplió, cosa que, como me preguntó Lerín, ¿cómo es que Moctezuma pensaba que era un príncipe el que llegaba? No, Cortés era un corsario. Cortés era un agente pagado por los hermanos Bessler, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando en México, ni idea de lo que Pinzón había hecho en México, ni idea de lo que Fernando el Católico había propuesto a Huizotl. Moctezuma sí lo sabía. Y Moctezuma estaba esperando, no, al dios Quetzalcóatl, barbado, blanco, ojo azul. Eso es un mito de los cronistas españoles, inventado por los cronistas de pueblos originales como Texcoco y los chichimecas, para quedar bien con los españoles que ya tenían el dominio allá por el siglo XVI, XVII. Entonces, no, la idea de Moctezuma era esperar al mensajero de los reyes de España. Y cuando llega Cortés, primero le hace varias pruebas. La primera, le manda un hermano gemelo, le manda a un mexicano idéntico a Moctezuma, a Cortés,
Eso está en el Bernal Díaz del Castillo. Cortés se le queda viendo y se asusta, porque es idéntico. ¿Qué le está diciendo Moctezuma a Hernán Cortés? Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Entonces sabía quién era. Lo que no saben los mexicanos es que se escribieron unas crónicas del 1519 aquí en Guatemala, porque los mayas sabían leer y escribir con sus glifos. Y está escrito, Recinos, Efraín Recinos, el historiador del principios del siglo XX, escribe dentro de los memoriales cachequiles, hay 2 citas de Moctezuma. Esas 2 citas se las leí a Matos Moctezuma cuando estuvo aquí en Guatemala. Él viene muy seguido aquí a Guatemala porque Guatemala es muy importante desde el punto de vista arqueológico. Y me agarro a Matos Moctezuma y le digo, mi estimado arqueólogo, con mucho respeto, yo quiero hacerle la pregunta de si sabía que Moctezuma vino a Guatemala personalmente a casar 3 de sus hijas con príncipes quichés. Me dice, algo había oído. Aquí está la prueba. Con dibujo y toda la cosa. Moctezuma en Guatemala. Y luego, cuando llegaron en abril, llegó el primer barco de Hernán Cortés a las costas del Golfo de México. Moctezuma mandó 2 emisarios a Guatemala con los cachiqueles y los quichés y les dijo, señores, nos vienen a invadir, armémonos como machos, juntémonos y enfrentémonos. Entonces los cachiquiles y los quichés, según está escrito, tomaron las armas y empezaron la danza de la guerra. Pácatelas, ahí se corta el escrito. Entonces no me vengan con que Moctezuma era un cobarde, se asustaba con el primer español que llegaba. ¡Jamás! Moctezuma era un estratega y pidió ayuda a Guatemala para que combatiera al invasor. Y Guatemala llevó soldados, reaccionó positivamente. Eso nos hermana más. Además, no busquemos sangre real mexicana en las cortes con la hija de Moctezuma, en las cortes españolas. Aquí los quichés y los cachequiles siguen con sus hombres principales. No son reyes, no son príncipes, pero son las personas del Consejo Quiché y Cachequil, los viejos de pueblos originales que siguen comandando a la gente, ordenando a la gente, sin intromisión del gobierno, porque son autónomos, porque han sobrevivido y ellos tienen su propia historia y ellos la contaron, ayudaron a Moctezuma contra el invasor Hernán Cortés. Son nuestros hermanos y hay que respetarlos, a los quichés, a los cachiquiles y a todos los chapines, porque demostraron tener los suficientes en el momento que el emperador mexicano, el Güey Tlatoani Moctezuma, se los pidió y ellos correspondieron. Y eso no lo sabemos. Hasta que uno no llega aquí a Guatemala y lo empieza a leer, cuando leí tremendos ojotes. Nos unen más las cosas aquí en Guatemala de las que nos separan. Después, cuando ya Felipe II estaba entonces con su secretario impuesto por Carlos V, primero como secretario personal cuando era príncipe. Antonio Pérez de Hierro va a pedir la mano de la reina María I de Inglaterra, con quien finalmente Felipe II se casa y se logra el sueño de unir a Inglaterra con España. Pero el sueño dura poco. Muere María I sin dar a luz ningún niño y Cortés se tiene que casar con una Austria, con su prima. De ahí es que nacen los loquitos. Se casa con su prima y Juana I de Austria, me parece, y tienen unas gemelas, luego tienen otras gemelas y luego tienen a Felipe II. En ese orden. Muere una de las gemelas, queda con 2 hermanos, Felipe II. Y de ahí él es el príncipe, lo educan, pero lo educan en España. A Juan de Austria lo educan en Flandes, en Bélgica, de donde era Pedro de Gante, que es supuesto hijo de Carlos V, ¿verdad? Y es importante que sepamos de Pedro de Gante por quien es quien emite el certificado de muerte de la Marina, de la Malinche, con posibilidad de envenenamiento
un día antes que en el juicio de residencia fuera a declarar contra Hernán Cortés. Se murió casualmente. Y en su testamento existe un testamento de Marina la Malinche, que muere un día antes de ir a declarar ante los alguaciles y los jueces de la audiencia todo lo que sabía sobre Hernán Cortés. ¿Se imaginan si algún día hubiéramos sabido lo que declaraba la Malinche, Marina? Sabríamos todo, la neta, de Hernán Cortés, pero solamente declararon sirvientes, soldados, y en Veracruz, antes de fundar la Villa Rica de la Veracruz, juntó a todos sus coroneles, generales, Hernán Cortés, y les dijo: me van a jurar que no van a escribir cosa distinta alguna a lo que yo estoy escribiendo aquí. El que lo haga se queda sin encomiendas, se queda sin haciendas, sin rangos militares y sin herencia a sus hijos. Y todos dijeron sí, y por eso los escritos de todos los historiadores, soldados que escribieron algo, obedecen la línea de Cortés para no perder sus canonjías, para no perder sus privilegios de encomiendas. Simplemente la primera encomienda de Hernán Cortés le dieron 40,000 mexicanos de todas las nacionalidades. 40,000 que no les daba de comer, eran esclavos, nada más que los españoles que no quieren la esclavitud, era una encomienda. Mientras los cristianizaran, no eran esclavos. O sea, se sacan de la manga los españoles todo eso con el apoyo de la iglesia. Pero en fin, esa fue la historia. Como ellos son los que dominaron la historia de México, como ellos dominaron la historia de México, se escribe como ellos quieren, una encomienda, vil esclavitud que hemos padecido casi 500 años. ¿Me decías algo, Lerín? José Luis, yo quería pedirte que posicionaras la llegada bueno, el que luego sería Antonio Pérez de Hierro, la llegada de este príncipe azteca a tierras españolas, y luego cómo se lo entregan a Carlos I y lo manda a estudiar a las mejores universidades. De ahí para que luego ya podamos entrar al trabajo que hizo Pérez de Hierro tan importante Muy después en España. Moctezuma, ¿Cómo ves? Se dice que tuvo muchas concubinas y tuvo muchos hijos. Los príncipes y los que sobrevivieron, porque Cortés se encargó de matar a todos los hermanos de Moctezuma y a todas sus esposas acuchilladas, eso está documentado, era un asesino carnicero, pero se le escaparon algunos hijos que estuvieron resguardados en la casa de Altamirano. Ahí en la calle de 20 de noviembre está la casa de Altamirano. Y ahí estuvieron resguardados muchos de los hijos de Moctezuma y de los príncipes de todo México, porque los tenía secuestrados Hernán Cortés a fin de que fueran, estando en condición de que si algo le pasaba a él, a Hernán Cortés, él mataba a toda su descendencia de estos príncipes caciques. Entonces, los príncipes caciques no se levantaban en armas contra los 1,500 españoles que habían llegado con Pánfilo de Narváez, ¿no? Entonces, cuando Carlos V le ordena que le va a hacer un juicio de residencia y que le lleve el heredero que pidió Fernando el Católico, no tiene más remedio que llevar. Y lo lleva. Y al momento de subirlo al barco, le pregunta el escribano: ¿y qué nombre le pongo? Nezahualcóyotl, monstruo hambriento. Xolotl es ajolote. Y le decían monstruo porque tenía la propiedad de convertirse de pescado o de pez en una rana, ¿no? En un ajolote caminante, en una salamandra. Entonces le decían monstruo. Y xolotl. Y nosotros le llamamos actualmente ajolotl. Atl, agua. Jolotl, monstruo, monstruo de agua. Y él se llamaba Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl era coyote hambriento. Nezahualcóyotl era monstruo hambriento. Nezahualtecolotl era tecolote hambriento, que fue otro Martín Cortés que se fue en 1536 y que también confunde mucho esta situación. Toma Hernán Cortés a este niño y lo embarca y le pregunta el anotador: ¿qué nombre le ponemos? Batarile-lilelo. Le pondremos, dice Cortés, le pondremos como mi padre, Martín Cortés Nezahualcóyotl, de acuerdo. Y así sube al barco. Cuando desciende del barco y es registrado ante la presencia de Hernán Cortés, se cambia el nombre y le ponen, porque eso es lo correcto, lo que hizo Carlos V, le pone Martín Cortés Moctezuma y le da un escudo de armas
que lo pueden ver en internet. Martín Cortés Moctezuma. No se lo da a la hija de Moctezuma que se casa con nobles españoles. Se lo da a Martín Cortés porque es hijo varón de Moctezuma. Y entonces Moctezuma, el hijo de Moctezuma, en el momento que es llamado Martín Cortés Moctezuma, recorre Carlos V con el poder que tenía, lo inscribe en las universidades de Alcalá, de Salamanca, de Florencia y de Lovaina. Y me falta una universidad más que se me fue de la memoria. En 5 universidades el tipo habla 5 idiomas. Y así, de 1528 a 1544 parece que desaparece. Sin embargo, sépanlo bien, en 1535, en los memoriales de Yacuy, Carlos V, por consejo de Martín Guzmán Moctezuma, está a punto, y óiganlo bien, paren las orejas, a punto, y lo declara por escrito, de devolver las Indias a sus pueblos originales. No sucedió, porque el héroe de los internacionalistas, que es Francisco de Vitoria, que estudió en Salamanca, se acercó a Hernán Cortés representando a los nobles, generales y a todo el mundo y le dijo: no devuelvas las Indias, no devuelvas el Novus Orbis, no devuelvas el Nuevo Mundo porque tiene mucha plata y mucho oro y te va a ayudar a pagar tus deudas de guerra. Y Carlos V entonces dijo: sí, pero Bartolomé de las Casas me va a excomulgar. No lo peles. Tenemos a Ginés de Sepúlveda, ese es un fraile que te perdona todo. Y Ginés de Sepúlveda, un fraile, es el que hace lo que inventa, se la saca de la manga, junto con Clemente VII, la guerra justa. O sea, matar a los pobladores del Nuevo Mundo, ¿sí? Porque son herejes. ¿Y por qué eran herejes? Porque llegaba un barco español y les leía un edicto de Carlos V que decía: a todos los pobladores, si no se convierten el día de hoy en cristianos, los matamos. Y los pueblos originales se quedaban así, ¿what? Con su cara de ¿what? ¿Qué dijeron? ¡Ah! No obedecen, y a matarlos. Eso era la guerra justa. Y ya después vino, como no era suficiente, ya llegó entonces el famoso Alejandro VI y divide el mundo entre portugueses. Y es ahí cuando entra la política de Antonio Pérez de Hierro, que le dice a Carlos V: primero, devuelve las Indias, no las devuelve. Segundo, libera a los mexicanos. Había más de 2,000 esclavos mexicanos en España. Y no se fue a Carlos V a Sevilla a liberarlos a todos y a ver quién se le oponía. El primer liberador de mexicanos es Carlos V. El primer regente que piensa en devolver las Indias es Carlos V. Y lo tenemos nomás como chocolate, porque es muy cuate. Pero está escrito, hay pruebas, y jamás se mencionan. Porque ¿cómo se le iba a ocurrir a un Austria, a un Habsburgo, devolver las Américas? ¿Cómo? Ni soñando. Había que aplicar las leyes de Ginés de Sepúlveda, la guerra justa, y explotar al máximo a los pobladores, quitándole sus tierras. Eso era lo que recomendó Ginés de Sepúlveda. Y Bartolomé de las Casas, pues le mentó toda su jefa, porque le dijo: estás mal. Montesinos también se lo dijo. Y Ginés de Sepúlveda fue el gran encuentro que tuvieron. Y Carlos V se inclinó al principio por Bartolomé de las Casas, que lo iba a excomulgar, y luego Ginés de Sepúlveda lo convenció de que no, junto con Francisco de Vitoria, el que habló del Mare Liberum y todo eso, ¿se acuerdan de sus clases internacional, no? Y entonces, aunque tenía la asesoría este señor, ¿cómo se llamaba? Antonio Pérez de Hierro, no todas las cosas funcionaban porque había muchos asesores de parte de, voy a conectar la batería porque ya se me acabó, no se vaya, ahí está, ya, batería. Ya estaba el pensamiento de Martín Guzmán Moctezuma, que en 1944 se convierte en Antonio Pérez de Hierro por una orden del
emperador Carlos V hacia su secretario de Estado y secretario particular Gonzalo Pérez, que no era el originario de otro lugar, pero lo hacen hijo predilecto de Aragón. ¿Por qué de Aragón? ¿Qué tiene que ver Aragón en todo esto? Aragón era el reino de Fernando el Católico. Cuando el 3 de agosto de 1492 echan a todos los musulmanes y echan a todos los judíos, la estrategia de Isabel la Católica de hacer menos Aragón estaba funcionando, y eso que eran marido y mujer. Fernando el Católico dijo, no, me vas a empobrecer más corriendo a los judíos y a los musulmanes. ¿Quién me va a pagar el impuesto de la jaca? Nadie. Voy a ser más pobre y Castilla más rica. Castilla manda a Colón, yo mando a los hermanos Pinzón. ¿Y qué sucede? Una orden secreta, ya no a Martín Alonso Pinzón, que había muerto por envenenamiento, supuestamente de Colón, a quien le es negado ser enterrado en la Rábida por ese pecado horrible que cometió, y él es enterrado en cualquier parte del mundo, menos en la Rábida donde está Martín Alonso Pinzón, y hay varios héroes aragoneses enterrados. Entonces, ¿dónde va quién va a continuar? Acuérdense de la canción Los Hermanos Pinzones, una bola de marinos. Yáñez, Martín Yáñez Pinzón, sobrevive, es unos 10 años más joven que su hermano, y a él, que ya conocía la ruta porque se había ido en la Pinta, conocía la ruta, y a Solís, Fernando Solís, que es el que descubre el Río de la Plata, Uruguay, Argentina y todo eso, se van juntos durante 4 años, de 1500 a 1504. Lo único que se sabe, porque lo dejan saber los españoles, es que entró al río Amazonas y descubrió Brasil en 1499. Y le ganan a los portugueses que dicen que los descubrieron en 1500. Yo estaba en Brasilia cuando ellos hacían fiesta de que 1500 era el año del descubrimiento de Brasil, iban a cumplir 500 años en el año 2000. Bueno, ya en 1499 Martín Yáñez Pinzón documentado y Fernando Solís ya estaban en el río Amazonas. Pero como el Papa había dividido en su bula los territorios entre portugueses y españoles, ya Cayetano. ¿Por qué? Porque tanto Tucídides como Antonio Pérez de Hierro recomendaban que ante una potencia emergente, como era España en ese entonces, en relación con la potencia Portugal, porque Portugal ya había circunnavegado África, ya le estaba dando la vuelta al mundo con Magallanes, era lo que el Sputnik y Yuri Gagarin y Valentina Tereshkova, Rusia, contra Estados Unidos, que no podía mandar ni un perro al espacio en 1957, año en que nací y se lanzó el Sputnik. Yo soy de la era espacial, así me verán, pero yo nací en la era espacial. Cuando lanzaron el Sputnik, y luego la perra laica, y luego Yuri Gagarin, y luego Valentina Tereshkova, y luego la primera incursión fuera de la nave, era la potencia Rusia espacial emergente. ¿Y qué hicieron? A este fenómeno de una potencia emergente, ustedes, conocedores de la ciencia política, de las relaciones internacionales, es bien conocido como la trampa de Tucídides, porque Tucídides en la historia de las guerras del Peloponeso lo dice: la potencia emergente de Atenas y la potencia ya madura de Esparta se van a enfrentar y va a haber guerra y se van a matar. ¿Quién sabe quién gane? Bueno, Atenas pierde, Esparta gana y Tucídides recomienda, porque él perdió parte de la flota y lo exilian y se va, y en el exilio él escribe todas estas memorias y les llama la historia de las guerras del Peloponeso, que es básico para entender su pensamiento histórico, político e internacionalista. Cuando haya una potencia emergente, la potencia madura, pueden entrar en conflicto, como lo hizo Atenas con Grecia, con Esparta, Esparta con Atenas, o pueden marcar tablas, como lo hizo España con Portugal, con la bula del Papa, como lo hizo Estados Unidos con Inglaterra, cuando se independizó Estados Unidos,
y se dieron cuenta que era mejor hacer las paces a agarrarse a macanazos. Y así muchos países han preferido la paz gracias a la recomendación de Tucídides. Y es el día de hoy el pensamiento de las relaciones de Antonio Pérez de Hierro, que revive a Tucídides, por si no quieren leer los 8 tomos de las guerras del Peloponeso, sino las relaciones, que nomás son 2 tomos. Ahí van a encontrar la razón de lo que está sucediendo en estos momentos con una potencia emergente que es China contra una potencia madura que son los Estados Unidos. Tucídides dice, señores, presagios de la guerra es que las élites que tienen el poder y están acostumbrados, como dice Escárcega, al dinero, a la prostitución, a la corrupción, y es de lo que está harto Escárcega, estoy harto yo, está harto Lerín, de esos grupos políticos, dice Tucídides y dice Antonio Pérez de Hierro, solo piensan en el saqueo, en vender todo lo que es su nación para protegerse y sobrevivir sin importarles el pueblo. Yo creo que el presidente de México sabe y conoce a Tucídides, que él está casado con una gran mujer que conoce la historia y saben perfectamente lo que está sucediendo en materia política internacional. Realpolitik, el padre de la Realpolitik es Tucídides, maestro de Antonio Pérez de Hierro, que le enseña a Felipe II a gobernar hasta donde pudo. Por eso este tema, el tema de hoy se llama Antonio Pérez de Hierro y Felipe II. Pero Felipe II, hay 2 motivos que lo llevan a traicionar a Antonio Pérez de Hierro. El primer motivo, que Carlos V agarra de niño, de muchacho, Antonio Pérez de Hierro y le dice, tú vas a proteger a mi hijo bastardo, Juan de Austria. Así te ordena Felipe II matarlo, tú no lo matas, porque para eso vas a ser secretario de Estado y yo te voy a ser secretario de Estado y vas a tener mi respaldo. O sea, Carlos V sigue gobernando a pesar de que el rey Felipe II es rey, él sigue gobernando a través de Antonio Pérez de Hierro, que es el secretario de Estado, el Kissinger del momento. Él lee toda la correspondencia y documentación oficial antes que llegue a Felipe II y hace las recomendaciones del Realpolitik con base en el pensamiento de Tucídides, no de Maquiavelo. Pero había un tal Mateo, creo que se llamaba, también consejero del rey. El rey tenía varios consejeros, ¿no? Cardenales, todo eso, que eran maquiavélicos. Y le dicen, tenemos que deshacernos de Juan de Austria porque acaba de ganar las guerras allá en Turquía con los piratas y regresa como héroe. Y es peligroso porque es posible heredero al trono que tú tienes y te puede mandar a matar, según Maquiavelo. Juan de Austria no sé si tenía esas ideas. Por suerte, en ese momento surge un héroe en 1528 que se llama Andrea Doria, y Andrea Doria derrota a los otomanos. Llega en 1528 a 1529 como héroe. Ese año desembarca Cortés y Carlos V no le hace caso. Ahí va Cortés detrás de la corte itinerante de Carlos V por todas partes hasta que Monzón lo encuentra y ahí se le entrega al niño, que es retratado por el medallero de Christoph Weiditz. Y ahí está el dibujo que nos enseñó Escárcega la vez pasada del príncipe, hijo de Moctezuma, con todos los rasgos de un príncipe. La fisga, que es la única autoridad que puede establecerse en el lago de Texcoco, ni Netzahualpilli ni Cacama la tenían, solamente la tenía Huitzilopochtli, desde Huitzilopochtli hasta Cuauhtémoc, que aparecen, si ustedes van a ver el monumento con Cuauhtémoc, él la tiene como lanza. ¿Se acuerdan de Cuauhtémoc ahí en Paseo de la Reforma? Y Cuitláhuac la tiene sobre el suelo. Y todos los demás dibujos de Moctezuma, de Ahuizotl, de Tizoc, de Acamapixtli, de Moctezuma I, tienen su fisga, símbolo de poder. Por eso ese muchacho es el hijo de Moctezuma y trae el escudo, el chimali, con la cruz de los caballeros de Santiago, la orden previa
a llegar a ser gobernante de los pueblos Coloa y Acolua. Dígame, Lerín. Mira, estaba efectivamente leyendo en varias partes que nadie sabe, ningún historiador de los conocidos, excepto los que tú has mencionado, sabe el origen, el nacimiento de Antonio Pérez de Hierro. Especulan algunos que nació en Madrid, que en un lugar que se llama Guadalajara, fíjate qué curioso, ¿verdad? Y, y otros dicen que es hijo ilegítimo de quién sabe quién, y que por eso no aparece registrado. Entonces, queda claro que la historia de Pérez de Hierro tiene bastante legitimidad, bastante certidumbre en lo que tú dices sobre su origen, ¿sí? Porque aparte de que nadie sabe realmente dónde nació, claro, excepto los elementos que tú tienes con que documentas este asunto. Y estaba leyendo, por ejemplo, y ya con esto yo cierro, que Pérez de Hierro fue, aparte en su posición de secretario de Estado, fíjate, ministro de los Asuntos Atlánticos, el más alto funcionario para tratar los asuntos sobre Francia, Alemania e Inglaterra, Países Bajos. En otras palabras, se le consideraba el hombre con el que había que negociar cualquier asunto que fuera importante en la época. ¿Cómo ves? Te escuchamos, Basulto, ¿nos oyes? Era el jefe del servicio secreto, manejaba todos los espías que había heredado Felipe II de los Reyes Católicos y de Carlos V. Entonces, él tenía información de primera mano, información privilegiada. Era el mandamás, Antonio Pérez de Hierro, e hizo con España lo que quiso, a tal grado que España dejó de ser potencia por la potencia emergente de Inglaterra, a quien Antonio de Pérez de Hierro ayudó para que conquistaran Cádiz, pero eso ya me estoy adelantando. Antonio Pérez de Hierro sale de las universidades de Lovaina, Florencia, Sevilla, Alcalá y Salamanca con los títulos. Carlos V lo impone como secretario. Le dice a Felipe II, tú vas a ser rey, pero como secretario de Estado vas a tener a Antonio Pérez de Hierro. Felipe II, con tal de ser rey, acepta. Definitivamente, dice, con tal de ser rey, acepto que me pongas a ese tipo, que era un muchacho y que había sido su acompañante cuando él era niño. Recordemos que Antonio Pérez de Hierro se estima que nació en 1520, era hijo póstumo de Moctezuma y que le lleva 7 años de edad a Felipe II. Entonces, ¿qué sucede? Antonio Pérez de Hierro tenía mucho poder. Las malas lenguas dicen que porque le quitó a la novia, una de las amantes de Felipe II, que se llamaba la duquesa de Éboli, que es famosísima porque tiene un parche y era hermosísima, quien declara abiertamente: prefiero las nachas, las pompis de Antonio Pérez de Hierro que las de Felipe II. Y ahí le dan can, encerrándola, lapidándola en un cuarto sin comer, y ahí muere ella, igual que el hijo de Felipe II. Así era Felipe II. Entonces, en 1575 se planea el asesinato del secretario particular de Juan de Austria, Juan de Escobedo, que es apuñalado después de salir de una cena de la casa de la duquesa de Éboli. Fíjense cómo todo está empalmado, todo está planeado. Acusan sin prueba alguna a Antonio Pérez de Hierro y lo llevan ante el rey, y el rey dice él no fue, y hasta de 1575 hasta 1590 sigue gobernando sin problema Antonio Pérez de Hierro. Pero ya en 1590, 89, 90, ya Felipe II ya le había caído gordo porque le voló a la novia y lo empieza a perseguir, lo atrapan, se escapa vestido de mujer con su esposa Juana Coelho, se escapan a Aragón, y ahí Antonio Pérez de Hierro hace valer los fueros de Aragón,
que significa lo que Lerín sabe muy bien, la inmunidad diplomática. Aragón había firmado un acuerdo de Estado con Estado soberano, con Castilla, diciendo, ni tú juzgas a los aragoneses, ni yo juzgo a los castellanos. Felipe II traiciona, rompe ese acuerdo, y Lerín sabe lo grave que es eso. Manda a los tercios españoles, el mejor ejército de España, que vencía a los pares franceses que tuvieron su época en el siglo XV, pero en el siglo XVI no había nadie como los tercios españoles, y los manda a Aragón a capturar a Antonio Pérez de Hierro. ¿Qué hace Antonio Pérez de Hierro? ¿Saben lo que hizo? Si es cierto que 20,000 mexicanos llevó a Agustín Yáñez Pinzón a España, los dejó en Aragón, en lugar de los musulmanes y los judíos. Nadie se enteró. Los mexicanos llegamos, aramos la tierra y pagamos el impuesto de la jaca que tanto quería Fernando el Católico. Nadie nos lo dice, porque están registrados 2,500 mexicanos nobles, personajes que llegaron a España. Y los esclavos no están registrados. Y los viajes que hizo Martín Yáñez Pinzón de 1500 a 1504 con Fernando de Solís no están registrados. Se perdieron las bitácoras. Nadie sabe dónde están. La manga, como decimos vulgarmente. Y les voy a decir por qué. Yo no confío en el historiador español, porque Genaro García, que cumple 100 años el 25 de noviembre, dice, ahora sí se los leo porque lo encontré la cita, está atrás de mi libro, y dice textualmente, a pesar de que entre los historiadores que desde un principio escribieron acerca de la conquista, hubo quienes tuvieron a la vista los más fehacientes documentos, solo los aprovecharon en cuanto podían favorecer a los intereses de España. Señores, este señor se merece una estatua en Paseo de la Reforma. Se merece estar de los hombres ilustres, porque quiso salvar, creyó en México, quiso a México, y esos son los que no quieren los gobiernos anteriores. Y este gobierno debe de reconocerlo. Genaro García, se sabe poco de él, búsquenlo, no tiene ni página en internet, ni él ni Cecilio Arrobelo, y menos Romero Vargas Iturbe, no tienen página de Wikipedia ni Wikipedia, no la tienen. Tampoco la mujer que nos salvó al denunciar la huida del cobarde Cortés, no tiene página, no tiene. Y eso es triste, porque esa es la verdadera historia de nuestro país. Sí, oye, José Luis, y mira, me gustaría que fuéramos cerrando el tema, pues está tan interesante que podíamos seguirnos otra vez como la semana pasada. Sí. A mí me gustaría ya nada más que nos dijeras, he visto por ahí que algunos historiadores, evidentemente españoles, acusan a Pérez de Hierro de traidor. Así es. Porque tú sabes que salió con franceses y con británicos, pero para pegarle a Felipe II. Pero pues me parece que también, no sé, pues a Felipe II se le pasó la mano una, pero otra, lo más importante, esta quizás sea la razón por la que tú dices que Felipe II de algún modo, que Pérez de Hierro de algún modo como mexicano, con todos los desastres que luego les causó a los españoles, porque se sabe que luego con la invasión que hizo sobre Cádiz y el gasto que tuvo que hacer Felipe II para derrotarlos, dejó en quebrada a la Real Hacienda española y ayudó a crear la leyenda negra de Felipe II, que por cierto no tiene nada de negra sino de real. Quisiéramos que nos comentaras un poquito ese asunto ya para ir cerrando la cuestión. Nos da mucha pena, pero pues ya ves que el tiempo siempre está sobre nosotros. ¿Cómo ves? Es curioso, pero la hermandad nahual de la que habla Groseur de Bourbourou hizo un acto mandó un agente, y está registrado, lo leí hoy, un agente de cuyo nombre no se sabe, que fue a rescatar a Pérez de Hierro. Era un agente especial que la historia de España no quiere reconocer el nombre,
pero salvó a Pérez de Hierro y supongo que venía de la Hermandad Náhuatl, que es una hermandad que se encarga de proteger a los mexicanos. Alguien de Morena debe ser de esa hermandad, porque sinceramente protegen a los mexicanos. Y bien, entonces, pues, ya que escucharon ustedes lo que dijo Lerín, de que Pérez de Hierro invadió junto con los ingleses, tomó Cádiz, ya después los ingleses negociaron, se la devolvieron, ¿sí? Antonio Pérez de Hierro se va y se refugia con el rey francés en la frontera con España, y ahí escribe sus memorias, que son las relaciones y los consejos para el rey Felipe II. Le pide perdón, pero estratégicamente le pide perdón a Antonio Pérez de Hierro porque Felipe II, con esa característica maquiavélica que tenía de rehenes a la esposa Juana Coelho y a sus 4 hijitos. Entonces así es que le doblaba las manitas a Antonio Pérez de Hierro, quien muere en 1611 y es enterrado en el Panteón de los Celestinos, exclusivo de los Borbones, los cuales en Francia le reconocen su sangre real, colua y acolua. Y los españoles historiadores, no creas que no saben, lo saben. Tan es así que el cuadro pintado posiblemente por Sánchez Coelho, Alfonso Sánchez Coelho, o por Sobodisma, una mujer pintora de la corte, o por Juan de Tejada, está guardado y resguardado en la Biblioteca Nacional de Madrid, y hay que irlo a exigir, porque yo tengo las 2 copias, una en México que le voy a llevar a la esposa del presidente y se lo voy a regalar. No se lo voy a regalar a ella como persona, sino se lo regalo para que sea el conducto de poderlo poner en el lugar que corresponde, en el castillo Chapultepec, y así hagamos rica la historia de la colonia, porque él fue quien detuvo a Martín Cortés Zúñiga para que no se quedara con México a favor de los encomenderos. Él fue quien lo detuvo. Antonio Pérez de Hierro, cuando supo de la conspiración del traidor Martín Cortés Zúñiga y de Martín Cortés llamado el Mesticito, los detuvo, los enjuició y los mandó al exilio a los 2. Martín murió en España y el otro Martín regresó a México 40 años después y murió. Pero fue Antonio Pérez de Hierro quien salvó en esa ocasión a México en contra de los encomenderos. Hay mucho que leer sobre Antonio Pérez de Hierro. Era un filósofo, era un político, era un historiador. El tipo era también un astrólogo, sabía mucho, porque obviamente, ¿quién crees que le regala a los alemanes el penacho de Moctezuma, que nadie sabe cómo llegó? Claro que se lo llevó Antonio Pérez de Hierro. ¿Cómo llegó el espejo de Moctezuma al Museo Británico? Se lo llevó Antonio Pérez de Hierro, se lo regaló a María I de Inglaterra. ¿Cómo llegaron tantas cosas a Europa? Porque en el menaje de casa que traía el príncipe solamente iban 60 sirvientes, acompañando a Martín Cortés Nezahualcóyotl con 60 sirvientes y un equipaje que ni te digo. Entonces, va a haber muchos secretos y misterios de la historia de México, como el penacho de Moctezuma, que quién sabe cómo llegó, como el espejo de Moctezuma, que quién sabe cómo llegó, donde va a aparecer Antonio Pérez. Y hay un códice maya, como el códice de Dresde, el códice de Madrid, y el último códice, que yo no sé si sea códice, el códice París. ¿Y saben ustedes cómo se llama ese códice? Códice Peresiano, en honor a Antonio Pérez de Hierro, porque él lo tenía, él lo leía. Él fue el que trajo al príncipe Quiché a España para que compusieran el calendario juliano el calendario gregoriano, y después se lo atribuyó a un italiano diciendo: yo compuse el calendario al quitar 10 años. Fue un príncipe Quiché que trajeron de Guatemala, quien les enseñó a hacer buenos calendarios, porque estos señores no sabían nada. Ahí está nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza científica, nuestra riqueza estratégica, y Antonio Pérez de Hierro finalmente fue quien vengó a México. Y termino con estas palabras: España nos mandó a Hernán Cortés, hizo y deshizo. Nosotros les mandamos a Antonio Pérez de Hierro, que hizo y deshizo. Señores de España, estamos a mano. Muchas gracias. ¿Cómo ves, José? ¿Quieres cerrar también?
con un comentario para nuestro auditorio. Sí, José, ¿me sí, escuchas? con mucho gusto. No. Tenemos que ponernos a leer todos los documentos que les dije. Hay muchos en España, en Simancas, pero tenemos gente tenemos ahí en España que es capaz de entrar ahí a la biblioteca de Simancas, a la biblioteca de Sevilla, Archivo de Simancas, Archivo de Sevilla y al Archivo del Vaticano. Algunos pueden entrar, conozco un arqueólogo mexicano que puede entrar porque ahí está el Taizneiro, que es el escrito del astrólogo de Hernán Cortés, que era judío, de origen judío, y llevó sus dos astrólogos, uno que se llamaba Blas Botello de Puerto Plata, que fue el que murió, pero predijo que iban a ser asesinados todos, inclusive él, en la salida de Tenochtitlán, y él fue asesinado como lo predijo, y él tenía un libro que rescató el capellán Olmedo, que seguramente está en la Biblioteca del Vaticano, y es parte de la historia de México. Hay que irlo a buscar, hay que irlo a buscar, para que, señores, rehagamos esta historia tan bella, tan honorable, tan heroica que es México, y nada de que los españoles nos conquistaron, nos humillaron como el caballo de Carlos IV que está ahí en el caballito, que pisotea un chimal y un escudo mexicano ahí en la plaza de donde está el Palacio de Minería, donde se lleva a cabo la Feria del Libro, y está pisoteando un chimali. Nada más que desde abajo no se ve, ¿verdad? Pero vean las fotos, es una humillación. Eso no existió, eso es para solazar al español y sus herederos que han querido gobernar este país. Y ahora que viene la potencia emergente de China, andan saqueando para quedarse con algo, porque esto se viene duro. Si Tucídides tiene razón, o hacen la paz y se entienden chinos y gringos, o señores, aquí nos acabamos. ¿Y qué creen? ¿Por qué escribió Tucídides este libro de las leyes? Se van a ir de espaldas de las guerras, de la historia de las guerras del Peloponeso, porque por accidente, antes de que se decidiera la guerra, llegó una peste a Atenas que casi mata a la mitad de la población griega de Atenas. Si les suena algo familiar a lo que está pasando ahora, es pura coincidencia, pero Tucídides lo previó. Va a llegar una peste que debilite a cualquiera de las dos potencias. Y fíjense dónde nació esto. O sea, no estoy hablando del que hacía predicciones, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ese que hacía predicciones en la época de Maquiavelo. No, Nostradamus, no. Estoy hablando de Tucídides, que dijo, curiosamente, antes de la guerra, de las guerras del Peloponeso, le llegó una peste a Grecia que la diezmó. Y por eso, al enfrentar a Esparta, ya sabía que iba a perder la guerra. Y acaba de llegar una peste a una de esas potencias emergentes para diezmarla. Lean a Tucídides, por favor. Es lo de hoy. Es lo de hoy. Tucídides, es lo de hoy. Pues pues te damos las gracias, José Luis. Te agradecemos tu participación en nuestro programa de cultos suspensivos, en nuestra mesa de... Gracias a ustedes y al auditorio que me soportan esta hora con 23 minutos. De todo es nuevo, de cada 3 palabras que digo, todo es nuevo para ustedes. Empiezan a digerirlo, empiezan a consultar internet, váyanse a las librerías viejas que estaban ahí en Plaza, en donde estaba la calle La Moneda, en esquina con Seminario. Ahora se pasaron a Isabela Católica. Ahí está don Manuel, que los atiende y les vende libros viejos de Genaro García, de Cecilio Arrobelo, de Romero Vargas Iturbe, el Códice Ramírez original del Códice Tobar, libros viejos donde está la verdadera historia, no la de Bernal Díaz Castillo, no la de las cartas de relación, no lo de Gomara, no de ellos, sino la hecha por los españoles, no la de Tezosomoc, no la de Chimalpaín, no la de Alba Iztlizochitl, Fernando Alba Iztlizochitl, sino la historia de estos 3 guerreros mexicanos, 4 guerreros mexicanos que nos enseñan a hacer patria verdaderamente, porque están reconocidos como historiadores mexicanistas. Los demás, yo no pongo la mano en el fuego por ellos. Está bien. José Escárcega, ¿quieres darle las gracias a nuestro auditorio? Tu comentario final.
¿Qué tal, maestro? Pues primero me gustaría leer los comentarios de nuestro auditorio. Fernando Excelente. Rueda Nieto nos dice, interesante, educativo y formativo, muy buen programa. Flores Ramírez nos dice, saludos a todos, buenas noches. Guadalupe Basulto Ortega nos dice, felicidades al programa y a mi hermano. Elba Elizabeth Ibarra nos dice, felicidades. Giovanna Giner nos dice, gracias. Marco Campo nos dice también, información relevante, gracias por compartir. Rocío Toledo nos dice, muy interesante la conversación e investigación de todos estos hechos. Felicitaciones y que tenga muchísimo éxito su programa. Pues bien, maestro, la verdad es que también Luz Olivares nos dice, muy interesante, deja bastantes reflexiones necesarias para cuestionar el enfoque oficialista de la historia. Muchas gracias, Luz. Así es, maestro, me parece que la charla que nos ha proporcionado esta noche Basulto es muy pedagógica para, como él dice al final de este comentario, entender lo que está pasando y lo que está sucediendo actualmente en este ascenso y declive de dos potencias principalmente. Por un lado los Estados Unidos y por el otro lado China. A mí me parece que esta invitación que nos hace Basulto también tiene que ser leída desde México entre este auge y declive de estas dos potencias. México va a tener un papel muy importante, un papel muy relevante, y si nosotros no podemos organizarnos internamente para defendernos como país, podríamos ser arrastrados en el declive de esta potencia. La tenemos a un lado. Y entonces me parece que eso también volverá a ser histórico, porque no hemos leído, por ejemplo, qué pasa con los países aledaños a las grandes potencias. Es una oportunidad de reescribir y escribir nuevamente la historia. Así es, José. Muchas gracias. Y les quiero decir algo al final. A ver. Lerín y yo estudiamos en el Matías Romero. Por suerte, la tradición mexicana siempre ha sido el arreglo pacífico de controversias, Tucídides. ¿Qué tenemos que hacer los mexicanos? No azuzar a las potencias para que se enfrenten. Déjese eso, vamos a dejárselo a otros intereses, a otros países. México tiene una misión de paz y siempre la ha tenido, y México puede participar haciendo que entiendan que un enfrentamiento bélico entre estas dos naciones simplemente nos arrasa a todos. La lucha de la política exterior mexicana, del diplomático mexicano, es tratar de que se entiendan, convivan y cada uno de los dos cedan. Y Estados Unidos tiene que reconocer a China como potencia emergente. Y China tiene que reconocer que aún Estados Unidos está ahí. Lo que se ve es que vienen a enfrentarse, pero para eso existen países como México, que tienen voz y voto en las Naciones Unidas y que les puede decir con bellos discursos, señores, la experiencia que ha habido en la historia de este planeta Tierra es que si hacemos la paz, como la hicieron España y Portugal, Estados Unidos e Inglaterra, no va a pasar lo que pasó con Esparta y Atenas, que Atenas fue destruida y humillada. ¿De qué nos sirve? Y nosotros que estamos tan cerquita, no nos sirve de nada. Señores, la política exterior mexicana tiene que ser, como siempre lo ha sido, arreglo pacífico de controversias. Y esa es nuestra doctrina, ¿o no, Lerín? Cuando entramos al Matías Romero. Sí, así es, así es. Pues yo quisiera cerrar con un comentario muy sencillo, casualmente de un intelectual español, pero de esos buena onda, un filósofo español buena onda, ¿no? De los que ya conocemos, ¿verdad? Y es esa frase que dijo: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Santayana, un historiador
español norteamericano, ¿verdad? Entonces, si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Esperamos que no suceda. Pues les damos las gracias a nuestros amigos. Nos seguimos viendo por aquí. Esperamos que Basulto nos pueda acompañar próximamente ahora que venga por México para que lo tengamos en nuestro estudio. Y sabemos que tiene todavía muchas otras cosas, no solo de estos temas, sino de otros que agregar y que decirnos. Así que, Basulto, muchas gracias a nombre de nuestro auditorio. Le mandamos saludos a todos. Gracias por vernos. Profesor José Escárcega, muchas gracias. Basulto, buenas noches, guatemaltecas. Que la pases bien. Les hago la señal de la paz que México mucho practica y que solamente quienes hemos estado en la política, en la política de internacional, no en la binacional, sino en la multinacional. Yo he visto mucho a México que cuando las potencias no llegan a un acuerdo y México quiere que lleguen a un acuerdo, esta es la señal de la paz. Se me va a caer el teléfono, pero no importa. Lo voy a poner así, porque se me anda cayendo. Esa es la señal de la paz que hacemos. A ver, esta. ¿Te acuerdas, Lerín? Esto, crece, párense de dar de cañonazos, vamos a hablar. Esta es la señal de la paz. La vi muchas veces que México en la multinacional, en la política multinacional, hacía así. La palma de la mano sobre la otra mano con los dedos, diciendo, deténganse, no se maten. Señores, estamos en un tiempo en que tenemos que hacer esta señal, que es la única válida para sobrevivir en este moderna guerra del Peloponeso entre China y Estados Unidos. Buenas noches. Saludos. Gracias a todos. Bye. Nos vemos. Bye. Bye.